Ok, vamos a empezar con la práctica de bases y cementos. Para eso vamos a ocupar una hemiarcada. Eso que están viendo aquí es un dibujo de la hemiarcada, para que ustedes puedan después saber en qué diente vamos a poner qué cemento, ¿sí? Los tenemos ya divididos para que puedan hacer la práctica y utilizar prácticamente todas las bases y cementos. En algunos dientes vamos a colocar bases, que la base se coloca exclusivamente, como su nombre lo dice, es una base. Hagan de cuenta que es como si alfombraran el cuarto. Entonces, si ustedes van a alfombrar una habitación, no ponen la alfombra en las paredes, ¿verdad? La ponen exclusivamente en el piso. La base es eso, tiene que quedar en el piso, como si alfombraran esa cavidad con el cemento que les vamos a dar, o la base. Después vamos a tener algo que se llama curación. La curación tenemos que rellenar la cavidad totalmente para poder cubrir todo. Si no lo rellenamos, esa curación, el paciente se va y tiene sensibilidad porque le queda descubierta la cavidad. Entonces, dependiendo de la pieza es lo que vamos a hacer. En el dibujo, si se dan cuenta, está la hemiarcada. Empezamos adelante con un diente que se llama central. Después tenemos el lateral. En esas piezas, no está anotada aquí, pero vamos a colocar resina, ¿sí? Después, en el canino, si se dan cuenta, en el cíngulo tenemos como una perforación y dice ionómero de vidrio. Ahí vamos a colocar un ionómero de vidrio. El ionómero realmente no lo vamos a colocar de base, vamos a rellenar totalmente la cavidad. Después tenemos el primer premolar, donde tenemos una cavidad clase 1. Ahí vamos a colocar una base de fosfato de zinc. Únicamente base. Ahorita vamos a ver cómo elaboramos eso para que no nos quede tan pegajoso el material y nos quede perfectamente adosado, como habíamos dicho, como para alfombrar esa cavidad. Después tenemos el segundo premolar y ahí vamos a hacer, si se dan cuenta, ahí tenemos una cavidad clase 2, MOD. Lo que vamos a hacer ahí es colocar PCA como curación. Entonces eso se va a rellenar totalmente para que cubra la cavidad exclusivamente. No vamos a cubrir las cúspides ni todo el diente, es exclusivamente la cavidad. Después tenemos el primer molar, donde tenemos una cavidad también clase 1 de un lado y clase 2 en mesial. Ahí vamos a colocar una amalgama. Después tenemos el segundo molar, que tenemos una clase 1. Aquí lo importante de este segundo molar es que, si se dan cuenta, tiene dos como cavidades. Una grande y un hoyito muy chiquito en el centro. Ahí lo está marcando la doctora. Ese hoyito en el centro es como si nosotros hubiéramos preparado el diente, le hubiéramos quitado caries y hubiéramos tenido una cercanía pulpar, o hubiéramos incluso perforado ligeramente la cámara pulpar y sangra poquito. Entonces, ahí, como vimos en teoría, tenemos que colocar algo para cubrir eso, que sería el dical, un recubrimiento pulpar. Entonces, con la dicalera, que es la que tiene la doctora en la mano, vamos a tomar un poquito de dical, que ya lo haremos ahorita físicamente, y a colocar exclusivamente en ese puntito de en medio, ¿sí? Una vez que ya esté listo esto, vamos a colocar sobre eso una base de IRM. Entonces, si se dan cuenta, ahí está especificado perfectamente qué cemento va en cada diente y qué vamos a hacer en cada diente. Si es una base, si es una curación. Lo único que no está especificado en el dibujo son las resinas y las amalgamas, que ya se las diremos en su momento cuando nos toque hacer. Entonces, este tipodonto, cuando lo adquieran, no lo tiren. Recuerden, nada de lo que tengan se tira, todo se tiene que guardar. Primero que nada, lo que tenemos que hacer es tomar nuestra hemiarcada, que son esos dientes que tenemos, pero los dientes vienen sin pegar. ¿Qué pasa? Que si nosotros no los pegamos, cuando estemos haciendo amalgama, resinas, colocando nuestras matrices Stoffelmayer, van a salir volando los dientes. Y en el paciente realmente, nosotros no le quitamos el diente al paciente para tratarlo afuera, lo hacemos en la boca. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a comprar un poquito de cola loca, la cual viene en su lista, y le vamos a ir colocando. Vean cómo se coloca en toda la parte de la raíz nada más, se asienta y esperamos unos minutitos y ya nos quedan pegados. Tenemos que pegar todo. El primer cemento que vamos a ver es el hidróxido de calcio o dical. El dical es un nombre comercial, ¿sí? Hace muchos años era prácticamente el único nombre. Íbamos a un depósito y pedíamos dical y punto. Ahora existen otras marcas que tienen ese mismo producto, ¿sí? Sin embargo, si un día van al depósito y no ubica el depósito, que es hidróxido de calcio, y le dicen dical, curiosamente ese sí lo tienen.
Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a mezclar de una sola intención nuestro base, nuestro catalizador de hidróxido de calcio, con una espátula que trae la dicalera. Vean cómo de un lado tiene una espatulita muy pequeña porque el cemento es muy poco. Después tenemos que limpiar nuestro instrumento y podemos girarlo con la parte de la puntita para poder tomar el material necesario para llevarlo a la cavidad. Recuerden que la cavidad es muy pequeña. Entonces, se va a colocar en la cavidad en la que tiene forma circular, en la que se encuentra dentro de la cavidad del segundo molar. Y hay que dejar que fragúe. Recuerden que los cementos fragúan, ¿sí? Entonces, una vez que fragúe, ya podemos continuar con lo demás que va en ese diente, ¿sí? Solamente hay que dejarlo dentro de esa cavidad circular. Solamente, no tenemos que salirnos de ahí. Vamos a continuar con el segundo cemento, que sería el óxido de zinc y eugenol. En este caso vamos a utilizar el que es IRM, es decir, el que está reforzado. El óxido de zinc y eugenol se mezclará de una sola intención con la espátula rígida, de una sola hoja, utilizando solo la mitad de la gota de líquido, integrando el polvo para obtener la consistencia que nosotros requerimos, ¿sí? En este caso va a ser una consistencia un poquito más dura para poder manipularla mejor dentro de la cavidad y que nos quede exclusivamente como base. Si esa mezcla está muy pegajosa y se le pegara mucho a la espátula con la que ven que el doctor está mezclando, si se le pega a la espátula se va a pegar a las paredes también de la cavidad. Entonces cuando nosotros llevemos eso a la cavidad, pues no nos va a quedar como la alfombra que habíamos dicho, nos va a quedar todo embarrada las paredes y el piso. Entonces tiene que ser de tal consistencia que ya no se pegue, que ya no se adhiera a esa espátula o a los guantes. Una vez adquirida la consistencia, dentro de la cavidad del segundo molar, recuerden que ya vimos el dibujito y era el segundo molar a donde se iba a colocar este material como base, vamos a obturarla. Ahorita ya está terminando la mezcla el doctor. Es tardada, no es rápida, porque tienen que ir poniendo incrementos muy pequeñitos. Si se pasan de polvo, les va a quedar totalmente rígido y ya no lo van a poder manipular. Si les falta polvo, les va a quedar muy aguado y van a embarrar todas las paredes. Entonces, ¿qué necesitamos? Que quede exacta la mezcla, ¿sí? Poco a poco vamos mezclando. Una vez que terminemos la mezcla, limpiamos nuestro instrumento. Siempre tenemos que trabajar con los instrumentos limpios, ¿sí? No podemos llevar esto al diente del paciente con la espátula así, sucia, ¿sí? Se limpia y posteriormente lo vamos colocando. Ya terminó la mezcla el doctor. Una característica para saber que está en consistencia de migajón es lo que mencionó el doctor, que se pueda manipular fácilmente y que no se adhiera a los guantes. Eso quiere decir que la consistencia del material es adecuada. Entonces ya acabamos la mezcla, que no es fácil, como se dieron cuenta, no es rápida. Tenemos que tomar una cantidad muy pequeña. Vean lo poquito que tomó el doctor. Vean cómo no está manchando su guante. Se puede ir manipulando. Lo toma con un instrumento, que en este caso es un condensador delgadito, y lo va colocando. Empezamos a condensar. Podemos ir tomando un poquito de polvo en la punta del condensador y posteriormente condensamos para que no se nos pegue absolutamente nada al instrumento. Vean cómo lo está colocando nada más en el piso, ¿sí? Vean cómo toma polvo, condensa. El condensado es muy suavecito, doctores, porque el material es muy delgadito, es muy suave. Entonces, si nosotros apretamos muy fuerte, vamos a esparcir todo ese cemento. Entonces, nada más como que tocar ligeramente el cemento arriba para ir dándole forma. Vean cómo lo va adosando perfectamente a las paredes sin subirse a ellas. Nada más en el puro piso, ¿sí? Si esto lo hacen adecuadamente, es muy rápido. Si se les pasa el cemento, después tienen que quitar ese cemento de las paredes con una pieza de baja velocidad, lo cual les lleva el doble o triple de tiempo del que harían si lo hacen correctamente. Ahora vamos a seguir con otro cemento que sería el policarboxilato de zinc. Normalmente no decimos todo el nombre, decimos las siglas, que sería PCA.
Obviamente si ya conocemos nosotros las siglas, ¿verdad? Este cemento tiene varias características. Una, es difícil de mezclar, ¿sí? Es un cemento muy chicloso porque es un cemento adhesivo. Entonces, ya si ustedes recuerdan sus componentes, pues verán por qué son adhesivos, ¿sí? Entonces, al ser muy chicloso tenemos que tener más cuidado en la mezcla porque se nos va a pegar totalmente en el instrumento o en los guantes. Vamos a mezclarlo de una intención con la espátula larga. Hay que limpiarla previamente. El cemento debe de quedar mezclado hasta adquirir consistencia casi de migajón. Vean cómo la doctora lo va a ir tomando con su espátula. Le repito, es muy chicloso. Se va a poner en el segundo premolar, donde teníamos una cavidad clase 2. Aquí la idea es que el paciente llegara, tuviera una caries, nosotros quitamos la caries y posteriormente por algún problema que a lo mejor hayamos tenido o dudas si la pieza va a necesitar o no un tratamiento de conductos, pues lo dejamos a lo mejor en curación como en observación, ¿sí? No es tan común que hagamos eso. Entonces podemos poner esta curación, pero tiene que sellar. Si yo dejo expuesto algo de la cavidad, cuando el paciente tome algo frío o simplemente respire y le entre aire a esa zona, le va a doler. Por eso tiene que estar perfectamente sellado, ¿sí? No necesariamente tiene que tener una forma bonita la curación. Lo único que tienen que tener en cuenta es que selle y que no choque con los dientes de abajo en este caso, ¿sí? Con el antagonista. Vean cómo está utilizando instrumentos también para quitar el excedente interproximal. Hay doctores que les gusta incluso darles anatomía a estas curaciones, es decir, los dejan bonitas, les dan la forma de los surcos y todo. No es tan forzoso hacer eso, ¿sí? Sencillamente se hace la curación, se quitan excedentes suficiente para que el paciente pueda pasar el hilo dental entre los dientes, ¿sí? Para eso utilizamos estos instrumentos interproximales. Si el paciente no puede pasar el hilo porque la curación que pusimos le obstruye, podemos tener una inflamación a nivel de encía. Entonces vean cómo la doctora está quitando ese excedente entre los dientes, ¿sí? Aquí no tenemos ahora un hilo dental, pero normalmente en la boca del paciente pasaríamos un hilo dental entre los dientes para asegurarnos de que no nos quedó nada. El IPC, este que está usando la doctora, es muy delgadito, sin embargo, es difícil poder quitar perfectamente el excedente entre los dientes, a menos que lo hagamos con un hilo dental, como les comento, ¿sí? Entonces, tomemos un hilo dental un poquito largo y así aseguramos. Vean cómo aseguramos que no nos quede excedente entre los dientes. El paciente se va. Seguimos con otro cemento que es el fosfato de zinc. Este cemento lo vamos a mezclar con una espátula doble. De un lado tenemos el lado rectangular que nos sirve para mezclar y del otro lado tenemos un lado como de punta que nos sirve para ir colocando el cemento en la posición que nosotros queremos. El polvo, como ya lo vimos en teoría, se subdivide según las instrucciones, más o menos en 7 partes. Se integra el líquido en pequeños incrementos hasta adquirir consistencia de hebra si es que vamos a cementar, ¿sí? Más o menos son 5 milímetros. No quiere decir que vamos a tomar una regla y vamos a medir 5 milímetros. Más o menos vemos que sea eso y que tenga la consistencia de hebra para hacerlo. Y una vez adquirida, vamos a seguir integrando más polvo para obtener una consistencia de migajón en caso de que queramos una curación. Entonces tenemos la opción de hacer consistencia de hebra para cementar o consistencia de migajón para poner una curación. En este caso vamos a colocar en el segundo premolar, no, en el primer premolar, perdón, vamos a colocarlo como base. Entonces nos tiene que quedar ligeramente más duro el material, ¿sí? Si ustedes se están dando cuenta, el doctor está mezclando con trazos largos, cosa que no habíamos hecho con los otros cementos. Esos trazos largos sirven porque el fosfato de zinc es muy ácido. Este espatulado especial se hace solamente con el fosfato de zinc para nivelar la acidez del fosfato de zinc.
y que a su vez no vaya a afectar a la hora de cementar o de poner una base en el diente, no vaya a afectarnos al diente, no vaya a causar una pulpitis. Bueno, eso comenta el doctor, es muy cierto, es un material ácido. Recuerden que en su composición tenemos ácido fosfórico, por lo cual es ácido. Tenemos que disminuir esa acidez por el mezclado que se está realizando, por el tiempo de mezclado que tiene que ser extenso. Y aún así, no quiere decir que eliminemos la acidez, la reducimos nada más. Por eso, si lo vamos a colocar, por ejemplo, con amalgamas o con otras cosas, siempre ponemos abajo de esto también algún tipo de barniz, como barniz de copal, y posteriormente podemos colocar esto, ¿sí? Entonces, nos vamos a tardar en la mezcla. Este cemento no es de que ya lo mezclé en 10 segundos y ya soy muy rápido. Si no lo hacen como marca los tiempos, dividido y poco a poco como se está haciendo, probablemente su paciente tenga sensibilidad postoperatoria. Entonces vamos a ir mezclando poco a poco. Les repito, es poco a poco. Precisamente por eso se les pide la loseta de 30 por 30 para que ustedes puedan hacer la mezcla de todos sus cementos en la misma loseta. Vean cómo sigue incorporando. No tienen que poner todo. Es decir, cuando ustedes llegan a la consistencia que ustedes consideran, hasta ahí nos detenemos, ¿sí? A lo mejor el doctor va a terminar de mezclar más porque todavía su consistencia es muy aguada, entonces todavía no podría ponerlo de base. Este cemento es un excelente cementante, es decir, nos sirve mucho para cementar cosas. Era uno de los mejores cementos antes, hoy en día ya hay otro tipo de cementos, sin embargo, era uno de los más usados y que tenía pues bastante éxito. Todavía les puedo decir que muchos doctores, muchos colegas lo utilizan en su consulta con muy buen éxito. Este tipo de consistencia que está mostrando ahorita el doctor de hebra, vean cómo levanta una hebrita, es ideal para las cementaciones. De hecho, cuando vayan ustedes a cementar la corona que les pedimos, vamos a pedirles que usen fosfato con esa consistencia, que se alce con más o menos como 1 centímetro o centímetro y medio esa hebra. Sin embargo, para las bases no está bien, para las bases tiene que ser más migajonosa, es más, la consistencia un poquito más dura. Por eso le seguimos dando incrementos para poder lograr la consistencia que deseamos. Seguimos espatulando y seguimos haciendo incrementos. Ya van oyendo cómo ya cada vez cuesta más trabajo levantarlo de la loseta de vidrio y ya no tiene esa consistencia. Así que ya casi logramos la consistencia como para una base. Ya se logra una consistencia de migajón. Cuando ya no podemos levantarla tan fácil de la loseta, no cuesta un poquito más de trabajo, la consistencia ya está para poner una base. Ya casi. No. Y ahí va. Con espátula se logra. Listo. Ok, cuando ya logramos que no se pegue en la loseta, es decir, que otra vez, ¿verdad?, tengamos esa consistencia de migajón como el doctor la toma con sus dedos, en ese momento justo donde podemos ya colocarlo como una base.
Tomamos el fragmento pequeño y lo llevamos al primer premolar, que también vamos a poner una base. ¿Por qué se va a poner una base en ese premolar? Pues porque después va a recibir una resina. En el caso, en lo que está empacando el doctor les explico. En el caso del IRM que estamos viendo aquí, que ya se fraguó, que es la base para poder colocar una amalgama. ¿Por qué? Porque ya lo vimos en la clase teórica. Nunca arriba de un óxido de zinc y eugenol, sobre todo de un compuesto que tenga eugenol, nunca vamos a poder colocar otra cosa, o sea, que sea de resina. No vamos a poder colocarla. Así que en este molar vamos a colocar una amalgama. ¿Por qué? Porque entonces por ese eugenol no polimerizaría bien la resina. Entonces aquí, por ejemplo, en el premolar que acaba de ponerle base de fosfato de zinc el doctor, es porque sí puede llevar una restauración de resina. Empacamos bien, como dice el doctor Roberto, una alfombrita, nada más, queda todavía cavidad, si se dan cuenta, todavía queda cavidad, o sea, no está bien relleno como este. Entonces ahí le está haciendo espacio justo para poder poner la restauración. En dado caso que nos quedara alto y se fraguara antes, se puede recortar con fresas de bola o fresas de fisura, se puede bajar ese piso para que demos buen espacio al siguiente material. Bueno, vamos ahora con el cemento de ionómero de vidrio. Este es uno de los cementos un poquito más versátiles. ¿Por qué? Porque si recuerdan, muchos de los cementos o bases que habíamos visto, unos estaban más utilizados como para base, otros para cementar. Este en específico lo podemos usar para cementar, como base, como material reconstructivo. Entonces es un poquito más versátil, tiene un poquito más de usos, además de que tiene una gran ventaja. Recuerden que este libera flúor. Vamos a integrar el polvo al líquido sin aplastarlo. Una vez integrado, se mezcla con un instrumento, puede ser de plástico o de teflón, y lo vamos a llevar así hasta nuestra cavidad, que en este caso sería el canino por la parte palatina. Ahí vamos a rellenar totalmente con este material. Estos materiales sí han sido un poquito más usados en la actualidad. No quiere decir que sean mejores que los otros. Sin embargo, los demás materiales como que ya no les han invertido tanto a las compañías. Si ustedes ven una cajita, por ejemplo, de fosfato, ya se ve una cajita como vieja, aunque sea nueva. Y los ionómeros les han invertido un poquito más las compañías, incluso los tenemos así en polvo líquido, los tenemos en clickers para poderlos mezclar. Vean cómo aquí ya lo lleva a la cavidad. Vamos a rellenarla. No es tan sencillo. Y tiene que quedar perfectamente rellena la cavidad. No puede estar sobreextendida, es decir, no podemos poner el material fuera de la línea de nuestra cavidad, todo es dentro de la línea. Sigue rellenándolo. Hasta terminar de cubrirlo. Si nos pasáramos un poquito, después se puede rebajar un poco con un instrumento rotatorio. Ahí está, totalmente cubierta la cavidad. Entonces, si se dan cuenta, este es uno de los últimos cementos que vamos a ver. Existe más variedad, hay cementos resinosos y de otro tipo. Sin embargo, en la materia vamos a ver exclusivamente estos cementos. Este cemento, recuerden que este no fragúa, este cemento polimeriza.